Bueno, entonces, habíamos calculado el área de armadura, que nos daba 6,14 centímetros cuadrados, y adoptamos 6 pi del 12. Siempre tiene que ser un número par en columnas, ¿sí? Cantidad de armadura par, o 4, o 6, o 8, o 10, ¿sí? Para el armado de la columna, ¿sí? Siempre trabajamos con cantidad de hierros pares. Entonces, 6 pi del 12 son 6,78 centímetros cuadrados. Dijimos que verificábamos la cuantía, que tiene que estar por encima del 0,8% como mínimo y del 3% como máximo. Bien, entonces estamos con una cuantía que está bien. Yo normalmente trabajo con cuantías en el orden de, sí, 1 y pico por ciento, en este orden. Todos los cálculos de columna que yo hago, estoy en este orden. Me gusta, sí, me parece una relación económica. Cuanto más alto estoy en las armaduras, a algunos les gusta quizás poner un poco más de armadura, este, pero se encarece, pero hay veces que eh, cuanto más armadura nosotros ponemos, quizás podemos reducir la sección de hormigón. Si a veces no tenemos mucho espacio, no nos quedó mucho espacio para poner la columna, aumentamos la cantidad de armadura y por ahí podemos reducir un poquito la cantidad del área de hormigón. Bien, ya tenemos los hierros longitudinales a lo largo de toda la columna. Nos faltarían los estribos, ¿sí? Los estribos son estos hierritos que van a envolver a todas las armaduras, ¿sí? ¿Qué función cumplen estos estribos? O sea, cumple la función de hacer el armado de toda esta columna y a la vez de impedir el pandeo localizado, se llama, de los hierros, que no haya un pandeo del hierro en un sector en forma localizada. Entonces el estribo lo que hace es impedir que ese hierro trate de salir hacia afuera por el pandeo, ¿sí? Y rompa el recubrimiento de la columna. ¿Qué recubrimiento tiene? Y estamos siempre en el orden de los 2 centímetros, ¿sí? En lugares de la zona donde estamos acá en La Plata, donde no hay problema con un ambiente muy agresivo. Si estamos en un ambiente muy agresivo, donde hay, no sé, un ambiente de mar, conviene por ahí darle un poquito más de recubrimiento, que es lo que hace a la protección de las armaduras para eh, el óxido, la oxidación. Entonces tenemos, Profe, sí, perdona, me dijiste que era de 2 centímetros sí, 2 el centímetros el recubrimiento. recubrimiento. Bien. Entonces tenemos cálculo de estribos, diámetro mínimo, el diámetro mínimo que sea de un cuarto del diámetro de la armadura longitudinal. O sea, si nosotros armadura longitudinal tenemos 12 milímetros, un cuarto de 12 milímetros es 3 milímetros, pero como mínimo, ¿sí? Usamos hierro del 6, ¿sí? En una columna estructural, la armadura mínima que se pone son hierros del 12, ¿sí? Y de longitudinales, y de estribos pi del 6, ¿sí? No está permitido por el reglamento usar los hierros del 4,2, que hay unos hierritos más chicos que son del 4,2, no está permitido estructuralmente en columnas estructurales. Entonces, diámetro del 6, por cálculo nos daba 3, pero como mínimo del 6. Y la separación entre estribos, ¿sí? En sentido de la altura, uno acá, el otro más arriba, el otro más arriba, cada cuánto tengo que separar en la altura,
lo calculo con estas tres opciones. Tiene que ser, la separación tiene que cumplir que sea menor al ancho mínimo. O sea, si yo tengo una columna de 20 por 30, el ancho mínimo son 20 centímetros. Entonces, la separación de los estribos tiene que estar menor o igual a 20 centímetros. La separación tiene que cumplir que no sea mayor a 40 centímetros. O sea, si mi columna fuera de 50 por 50, no vale la primera condición, que la separación tiene que ser menor al ancho mínimo, sería 50, pero a la vez no puede estar más separado que 40. Entonces, la que manda es esta. Y la tercera condición es que la separación tiene que ser menor o igual a 12 veces el diámetro de la barra longitudinal. ¿Sí? Entonces, el diámetro de la barra longitudinal dijimos que era del 12, que es 1,2 centímetros. Multiplico 12, que es esta condición, la última, la C, 12 por 1,2 centímetros, y estoy en aproximadamente 15 centímetros, da 14,4 más o menos, o 14 y pico. Entonces estoy en aproximadamente 15 centímetros. Entonces, la primera condición, la A, que tiene que ser menor al ancho mínimo. El ancho mínimo son 20 centímetros. Bien, tiene que ser menor a 40 y tiene que ser menor a 12 veces el diámetro. El que me da más chico es el que vale. Entonces, el que me da más chico, la separación más chica, es el de el punto C, que dice que tiene que ser menor a 15 centímetros o aproximadamente 15 centímetros. Entonces, ¿cómo armo esta columna? Estribos, phi del 6 cada 15. Esto es en altura. A medida que yo miro la columna en altura, tengo un hierro, otro hierro cada 15 centímetros de separación en toda la altura de la columna. Los 6 fierros del 12, ¿sí? Que uno en cada esquina y los otros dos en el centro de la longitud más larga, en este caso, y se colocan unas horquillitas, ¿sí? Cada 30 centímetros. Estas son para unir estas barritas. Cuando la columna es muy chica, yo no las pongo. Porque estas, cuando son más grandes, sí, pero cuando la columna es chica, en este caso de 20 por 25, estas horquillas no las pongo. Porque a veces, por hacer algo muy perfecto, muy de libro, como dicen los libros, poner una horquilla, qué sé yo, a veces esto complica el paso del hormigón cuando la columna es muy chica. Entonces, puede que por poner un hierro, una horquilla en una columna que es chiquita, porque aparte es de 25 en el otro sentido, en este caso no lo justifico. Si fuera más larga, sí, porque por ahí impide el paso del hormigón, y si la columna en algún sector queda mal llenada, que le faltó hormigón, es mucho peor que no haber puesto esta horquilla. Entonces yo me quiero asegurar de que la columna quede bien llena y no colocar esta horquilla en una columna de 25. Si ya fuera de más de 30 centímetros la columna de largo, ahí sí tengo un hierro en el medio, ahí sí yo le pondría la horquilla porque ya es más larga. En este caso de 25, esta yo no la pondría. Bien, terminamos con lo que sería columna en principio. La semana que viene, vayan viéndolo. Y la semana que viene vemos las dudas o los problemas que tuvieron con el práctico de columna. Y traten de empezar a ver el tema de, ¿cómo es? El práctico anual que tenemos que resolver. ¿Alguna consulta? Profe, ¿nos tenés que pasar los datos para hacer el TP? ¿O están? Esa es una buena pregunta.